Iniciamos el segundo video de presentación de temas de la unidad 4, esta vez referido a la cuestión del niño, la niñez, la infancia. ¿Es lo mismo? Sin duda, la problemática de la niñez, la familia y la infancia la teníamos que pensar primero en relación a lo que vivimos en relación a esto, en relación a estas cuestiones. Y un buen punto de partida sería el de sostener que estos problemas que están asociados a la niñez no dejan de ser elementos que hagan justamente a la cuestión del tiempo. Y la humanidad, en realidad, siempre se ha planteado no solamente la cuestión del tiempo en tanto pasado y futuro, sino en cuanto al origen. Es decir, ¿qué es lo que apareció primero? ¿Cómo se fueron dando estos cambios, esta evolución del individuo que tiene su nacimiento, tiene su crecimiento y su muerte? Existieron siempre teorías que producían una cierta analogía respecto al paso del tiempo. Es decir, teorías que asimilaban el origen del universo con un tiempo de configuración. Tendríamos las famosas teorías del Big Bang. También tenemos las teorías de la especie, en donde hay un origen y ese origen significa un cambio permanente entre los individuos de esas especies y las especies en sí. Y por supuesto, la teoría de los cambios en cuanto a desarrollo y en cuanto a crecimiento de la especie humana. Existió una teoría, una famosa teoría del siglo XIX, de un filósofo científico llamado Haeckel, que postuló en 1866 que todo lo referido al desarrollo del individuo, del ser humano, de alguna manera recapitulaba, o sea, que volvía como a generar un mismo desarrollo de la especie. Por eso se llamaba la teoría de la recapitulación. Es decir, que nosotros, en nuestro nacimiento y en nuestro crecimiento, vamos reproduciendo las etapas de cambio y en este caso de evolución que nosotros tenemos en relación a nuestra especie humana. Estas teorías, sobre todo esta, la de Haeckel, hoy en día han quedado en desuso, ya no se plantean estas cuestiones, pero sin embargo queda la idea de que la figura de la niñez encierra el nudo del tiempo de la existencia humana. Es decir, ese niño no solamente que es un presente en cuanto a su existencia, sino que se nos proyecta como la posibilidad de pensar en el futuro mismo, no solamente de ese niño, sino de la vida misma, de la humanidad misma. Por eso decimos que esta idea de niño está asociado a lo que consideramos la vida y el tiempo humano. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y dónde están los niños? ¿Qué lugar ocupan? Y en todo caso, en esa pregunta de dónde están los niños, obviamente que se encierra también el interrogante de qué hacen los niños, o mejor dicho, qué se hicieron con los niños, qué hizo el adulto con los niños, qué lugar les tenía reservado en su vida. Estas preguntas, que son preguntas, como dijimos siempre, históricas, o que nos remiten a la historia, nos permite entonces diferenciar estas tres dimensiones que vamos a señalar y que señalamos como interrogante. El niño como sujeto, la niñez
como fenómeno sociocultural y la infancia como una experiencia histórica y política de la humanidad. En realidad lo que decimos es que cuando hablamos del niño, hablamos de la infancia, hablamos de la niñez, vamos a estar refiriéndonos en ese caso a estos abordajes históricos que van a corresponder a un conjunto heterogéneo de historias, ¿no? Una historia del niño va a ir entrelazada a una historia de la sociedad, una historia de las miradas de los adultos sobre el niño, de esto que dijimos, ¿no? Los lugares que fueron ocupando. Eso significa que también debemos incursionar en lo que es, obviamente, la familia, lo que es las representaciones sociales que fueron variando a partir de la antigüedad hasta llegar a la modernidad. Nosotros tendríamos ahí dos referencias desde el punto de vista histórico, que son la obra de dos historiadores, uno francés y el otro norteamericano. Estos dos autores, Philippe Ariès, con su obra monumental sobre historia de la niñez, y Lyot de Maus, autor de Historia de la infancia, nos plantean como los dos ejes importantísimos para dar cuenta históricamente, no solamente de la cuestión del niño como objeto histórico, sino de la infancia como fenómeno sociocultural. Entre la historia de la niñez, planteada por Ariès como una historia del sentimiento, de ternura hacia los niños que tiene su origen en la modernidad, y esta historia del fenómeno de la infancia, vamos a encontrar este cruce de relaciones que, por supuesto, que nos hace ver la complejidad en la que estos autores han entramado el lugar del niño y el fenómeno de la infancia desde la modernidad. Y cómo una historia de la infancia queda entramado a otro tipo de historias, como la historia de la familia, donde tiene su conexión con las cuestiones inherentes a las relaciones matrimoniales, de pareja, la maternidad, la paternidad, el amor y la sexualidad. Es decir, el niño viene a representar un lugar de cruce de muchas situaciones, muchas acciones que tiene el sujeto moderno respecto a el sentido, al fin de cuentas, que le va a dar a su vida. De ahí que el fenómeno del niño ya en el siglo XX se constituyó como una trama compleja en la que se hace presente esta diferencia que habíamos marcado. La niñez como el lugar, los espacios en los que ese fenómeno ocupa a partir de los procesos de la modernidad. Y cómo esos dispositivos disciplinarios de esa modernidad, en la cual van a estar presentes los saberes y las prácticas relacionadas con el niño, lo que estamos diciendo que es el origen de las disciplinas pedagógicas, las disciplinas psicológicas, las disciplinas sociológicas, configuran en relación al niño, al sujeto niño, unas funciones que van a estar acorde justamente a sus procesos de subjetivación y disciplinamiento, que, como vamos a ver, va a tener que ver con aquellos lugares en donde los niños adquieren funciones y sentidos propios. El hogar, la escuela y, en condiciones socialmente desfavorables, los reformatorios o simplemente la calle.
Si nosotros hacemos un rápido paneo por la historia, nosotros tenemos que plantear que en la antigüedad, la niñez no estaba precisamente concebida en esa complejidad que, como vimos en el esquema anterior, tiene que ver con nuestros tiempos modernos. En realidad no había una especial dedicación, como por ejemplo en la civilización griega, a lo que tenga que ver con el niño, con la edad. Prácticamente no se lo tenía en cuenta y prevalecía esas formas de crueldad sobre los hijos, sobre los niños, sobre los recién nacidos, en tanto y en cuanto esos niños aparecieran al mundo o llegaran al mundo con algún tipo de déficit, con algún tipo de anomalía, eran fácilmente eliminados. Por eso nos recuerda a las famosas anécdotas de los niños de Esparta, en donde se procedía a un infanticidio eugenésico que tenía que ver justamente con una especie de selección que se hacía de aquellos niños que eran considerados nacidos en condiciones óptimas, físicas, y que podían servir como soldados a Esparta. Los que no reunían esas condiciones, lamentablemente, eran eliminados. La situación puede ir cambiando en Roma, sobre todo porque aparece, como dijimos en la clase anterior, la idea del famulus, o sea, de la familia. Ahí la figura del niño va a estar justamente ligada a la figura del pater. Y es a partir de ahí que, desde el punto de vista de una historia del derecho, se incorpora esa relación en tanto relación genealógica de la transmisión simbólica de la emblemática pater filium. Es decir, la idea de herencias, la idea de que había una generación que debía tener justamente los emblemas de las generaciones mayores, y ahí es donde se producía esa figura llamada patria potestad. El padre transmitiendo ese simbolismo del lugar de hijo en el interior de una familia. En la Edad Media desaparece ese incipiente concepto de niñez que podíamos encontrar en la civilización romana, y aparecía esta figura del infans, que en francés significa lo que no tiene discurso, lo que no puede ser dicho. Es decir, la Edad Media, con su fuerte connotación teocéntrica, no solamente que generaba una ausencia de interés por los niños, como niños en sí, sino que los colocaba en un lugar metafórico, divino, en el que aparecía ligado, digamos, su destino, su futuro, solamente en calidad de adultos, en tanto que los niños eran criaturas que había que cuidar y había que esperar que crezcan. Los grandes cambios sobrevinieron en la modernidad. Fueron cambios muy acelerados, porque efectivamente los tiempos de la modernidad fueron acelerados. En síntesis, podemos decir que se comienza a reconocer la singularidad de la niñez, la singularidad del niño, a partir justamente de esa diferencia con el adulto. Ya no eran tan considerados a inicios o a fines del siglo XIX como los
los adultos pequeños, sino que comenzaban a tener una especificidad. Y a partir de esa especificidad se fueron convirtiendo en sujetos de estudio, en objetos de disciplinas que empezaban a indagar acerca de esa naturaleza distinta desde el punto de vista de su psicología, de su lugar y de sus capacidades justamente para crecer. Es decir, aparecía esa idea del sujeto en desarrollo. Esto fue muy importante porque colocaba a la figura del niño en un lugar ya de una atención pública que todas las naciones del siglo XX comenzaron a tener. A tal punto que muchos movimientos pedagógicos, feministas, liderados por mujeres, acentuaban este interés por el niño, a tal punto de que una famosa escritora y feminista sueca, Ellen Key, había vaticinado que el siglo XX iba a ser el siglo de los niños, porque el interés de las sociedades en cuanto a su desarrollo y en cuanto a su bienestar como nación, tenía que estar depositado en justamente la preocupación y el esfuerzo por lograr que las nuevas generaciones se construyan, digamos, una civilización mejor, y en el caso del Encai, pensada en términos de igualdad y en términos de una justicia social. En la Argentina podemos decir que el interés por el niño estuvo situado también como uno de los objetivos del proyecto de nación de 1880, es decir, las instituciones que conocemos como las instituciones políticas a partir de la Constitución se fueron encolumnando tras una idea que es la idea del niño como el futuro de la nación, y hasta lo asociaban a la naciente nación argentina con la figura de un niño que va creciendo y que va necesitando justamente de mucha fe justamente y mucha creencia en ese crecimiento. Por eso los estados en el siglo XIX y en el siglo XX incorporaron a sus estados de derecho legislaciones. En el caso de la Argentina, la ley del patronato de menores o ley de agote intentaba que el Estado se hiciera cargo de aquellas situaciones en las que los niños carecían de familia, carecían de sustento económico y tenían algo así como una misión, el Estado, de hacer que esos huérfanos que podían ser justamente los que poblaran la marginalidad de las calles, de las urbes, de las nuevas urbes de nuestro país, como en el caso de Buenos Aires, tuvieran justamente otro destino, pero a partir de instituciones creadas por el Estado. En el caso de la Argentina, entonces, la complejidad del esquema, como ven, se limita justamente a que esta figura de la niñez va a constituir, a su vez, lugares específicos donde podríamos encontrar a los niños en este entramado social. El niño tenía una función que era la función de educarse, y por eso el lugar específico
era la escuela. A su vez, el cuidado de su salud, el cuidado de su bienestar, iba a estar ligado efectivamente con una especialidad de la medicina, la pediatría, y aquellas otras especialidades que apuntaban justamente a la pedagogía y a esta medicina infantil. Eso significa que podemos dejar delineado, digamos, a manera de síntesis, cuál era la complejidad, volvemos a repetir, de este entramado entre lo que significaría la niñez, la infancia y el niño. Quedan definidos, como habíamos dicho, lugares de existencia del niño, a partir justamente de esta transformación que se produjo en cuanto a la percepción de lo que es el niño y la niñez. Por ejemplo, esta prevalencia que se va a hacer en el siglo XIX y después decididamente en el siglo XX del hogar y de la escuela. Ahora bien, estos lugares también van a tener que ver justamente con esa necesidad que tenían los estados y las naciones modernas de colocar a la niñez casi como una garantía de continuidad de las estructuras sociales, de los presupuestos morales, inclusive de las capacidades futuras para el crecimiento de esas naciones y esas instituciones. Es por eso que decimos que el niño se convierte no solamente en un objeto de conocimiento para las disciplinas modernas de estas naciones, sino también como un objeto de intervención disciplinar. Esto es, los estados convocan a las diferentes disciplinas que puedan estar asociados a partir de esos conocimientos que tienen a este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque aparece en el concierto, digamos, de las sociedades de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, estas figuras problemáticas. El niño enfermo, el niño indisciplinado, el niño abandonado y el niño delincuente. Y justamente se convierten en figuras problemáticas porque lo que se espera es un ideal de niño adaptado a la sociedad, a los presupuestos sociales, políticos y morales que estas naciones modernas esperan de ello. Hay una figura que es una especie de alegoría que aparece prácticamente en todos los contextos internacionales de la llamada civilización occidental, que es asociar al niño con el progreso de la nación, o mejor dicho, asociar a esas naciones o depositar en la niñez, mejor dicho, esa idea o ese ideal de progreso en tanto crecimiento y en tanto la garantía de un futuro de continuidad de esas naciones y esos pueblos. Las disciplinas específicas que son convocadas en ese sentido están en relación directa con la pedagogía, la pediatría, habíamos dicho, la psicopatología infantil, la psicología infantil y también el derecho que empieza a ser pensado como el resguardo de la justicia o de los marcos legales, mejor dicho, para que el Estado produzca algún tipo de protección respecto a ese futuro del niño. El marco legal que nos atañe a nosotros respecto a la niñez va a tener que ver con esta ley, la ley de patronato de menores o la llamada ley Agote de 1919. Aquí vamos a encontrar fundamentalmente esta ley pone en consideración a estas figuras problemáticas del niño.
el niño abandonado, el niño indisciplinado, el niño que debe ser resguardado por parte del Estado para garantizar su educación, su bienestar físico y, en la medida de lo posible, su incorporación a los circuitos familiares, a los circuitos de lo esperable de una familia, digamos. El panorama de la niñez abandonada en estas 2 primeras décadas del siglo en nuestro país no es ajena, digamos, al panorama internacional. Por eso lo que decimos que esta ley de alguna manera es el antecedente y también es algo así como el reflejo de lo que pasaba en la cultura y en las sociedades occidentales de principios del siglo XX respecto a esa preocupación por parte del niño que tiene su repercusión justamente en la posibilidad de ir pensando los derechos de los niños sin tomarlos en cuenta en su consideración como sujetos de derecho. Por eso aquí estaría la figura del menor, que no estaría asociado a lo que hoy consideramos el niño como sujeto de derecho. Se va a producir un cambio de paradigma de esta figura del menor a la figura del niño como sujeto de derecho, después de décadas de desarrollo del siglo XX, sobre todo teniendo en cuenta los cambios producidos por las 2 guerras mundiales, arribamos a lo que diría Lustalot, a el final del siglo XX, donde aparece este paradigma de los derechos humanos, que tiene su punto de conexión con esta temática en la Declaración de los Derechos del Niño, los derechos internacionales del niño, de 1989. En nuestra reforma constitucional de 1994, el Estado argentino adhiere a esta Convención de los Derechos del Niño y que tiene como resultado, digamos, esa adhesión a la futura legislación en donde se particularice, en este caso, en nuestro país, y se operacionalice en nuestro país lo que se estipula a nivel internacional o quedó estipulado a nivel internacional respecto a esta Convención de los Derechos del Niño. Esto da como resultado que en el 2005 se sancione la Ley de Protección Integral del Niño y la Familia. Quiero resaltar esta ley porque esta ley, que ya lleva 15 años en vigencia, se fue adecuando en cada una de las provincias y se podría decir que es el punto principal a tener en cuenta en todo lo que a nosotros nos concierne, como vamos a ver, en las problemáticas psicojurídicas que se plantean respecto a la cuestión del niño y la familia. A ver, para decirlo rápidamente, es la dimensión legal del fuero de familia. ¿Por qué decimos esto? Porque es esta ley de protección integral del niño y la familia la que después es tomada en cuenta y prácticamente es algo así como la ley que va a iluminar el nuevo Código Civil del 2015, en la que están prácticamente integrados algunos aspectos que ya están estipulados en esta ley del niño y la familia y que se concentra en esta idea principal que es considerar al niño como sujeto de derecho, considerarlo como el único bien tutelado respecto a las problemáticas de familia y justamente atender a todas esas situaciones, esas problemáticas que generan los adultos respecto al niño y que vamos a ver que tienen que ver con estas problemáticas que nosotros vamos a
a presentar como las problemáticas de abuso sexual infantil y maltrato infantil. Fundamentalmente, esto se produce, habíamos dicho, porque el niño como sujeto de derecho nos plantea una subjetividad específica del niño. Y aquí, haciendo una conexión con lo que son los saberes de la psicología del niño, vamos a encontrar una línea teórica importantísima que da fundamento a esta idea de que hay una subjetividad específica del niño, aquella que nos plantea el psicoanálisis a partir de Freud, que nos plantea la psicología evolutiva a partir de Piaget y el aporte de Vygotsky. Esos serían algo así como los tres elementos, tres marcos teóricos, perdón, a tener en cuenta que fundamenta esto de la especificidad de la subjetividad del niño. En ese sentido, las problemáticas específicas del niño lo vamos a encontrar que están relacionadas fundamentalmente con esto que habíamos dicho, los vínculos y sobre todo los lazos familiares, los lazos afectivos con los adultos. Al ser protegido por el derecho para la sociedad y para los adultos, siempre es prioridad desde el marco legal, desde la dimensión subjetiva singular y sobre todo desde nuestra intervención disciplinar, ya sea desde el campo pedagógico, del campo psicológico o psicojurídico, médico y también desde el campo asistencial o inclusive del trabajo social. Es decir, los dispositivos de intervención disciplinar van a tener en cuenta como punto principal esta idea del niño como sujeto de derecho y del niño como el único bien tutelado. Por consiguiente, a partir de ahora que vamos a incorporar y vamos a trabajar en lo específico estas dos problemáticas de abuso sexual y maltrato infantil, vamos a decir que esas dos problemáticas van a estar originadas en los espacios ocupados por los niños, es decir, la familia, la escuela, los espacios públicos en sus diferentes variedades, y cuya responsabilidad es la de los adultos. En tanto los niños son sujetos de derechos, beneficiados por el Estado de Derecho, y su actual legislación va a sancionar y poner en transgresión a los autores de estas afrentas. Bueno, dicho esto, vamos a presentar esta problemática del abuso sexual y maltrato infantil a partir de la presentación de la bibliografía.